Bienvenidos una vez más aquí, Siete Zaragoza Televisión, y a este programa Sport Sala. Hoy alcanzamos el programa 2323 y con él les vamos a contar todo lo acontecido dentro del mundo del fútbol sala. Empezaremos con una entrevista a Dani Álvarez, jugador, portero en este caso, del Nantes francés, que lo tendremos con nosotros aquí en el programa. También tendremos que hablar de ese partido de Copa que el próximo día 18 va a enfrentar aquí en nuestra ciudad, en el pabellón de la Granja, al equipo de el Entre Ríos y al Manzanares. Y haremos incursiones en todas las competiciones habituales en nuestro programa. Por ejemplo, de juveniles hablaremos de esa victoria importante del Lebrosala en la cancha de la Inzón, del polémico resultado en segunda división femenina del César Augusta, que está bastante dolido con lo que sucedió en el terreno de juego. Haremos hincapié en la segunda división B, en ese partido entre el Quinto y el Entre Ríos, que tuvo que ser suspendido este derbi, y por supuesto hablaremos también del Mundial de Filipinas, donde va a haber dos representantes aragonesas defendiendo el pabellón aragonés. Hablaremos también de tercera, de autonómica y también pues, de la segunda división, donde el conjunto del Sala 10 consiguió remontar un resultado que empezó de forma nada habitual, venciendo el Ibiza por 0-1 y al final el equipo de Jorge Palos goleó. Y el Entre Ríos que consiguió empatar en un partido en una cancha difícil, donde al final resultado que le lleva a estar en los puestos cercanos a lo que es el playoff. También tenemos la sección de Willy López, en la cual habla, como siempre, de lo que los demás no se atreven a decir. Y, por supuesto, de las subvenciones de para la próxima temporada, para esta temporada concretamente de la DPZ. En un momento comenzamos. Alfonso Calvo, muy buenas noches. Muy buenas noches. Al otro lado tenemos a Willy López. Willy, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y nuestro invitado, que evidentemente ya se lo habíamos comentado, Dani Álvarez, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, ahí lo tienen ustedes, militando en el equipo francés del Nantes, una persona que ha partido dentro del mundo del fútbol sala desde aquí, desde Aragón, y por supuesto que al final ha apostado por salir de nuestro país y buscar otras alternativas, Alfonso. Pues sí, además formado en la cantera de Pinsegue, es internacional con Perú y ha sido pues campeón de Liga de Segunda División con el Sala 10 y un ascenso a Primera División. Y ahora pues también ha jugado en Segunda División, tanto con el Pinsegue, que jugó en Segunda División B, como con el Sala 10, que ha jugado en Primera y en Segunda División. Y actualmente es el jugador titular del Nantes Metropol se llama D1 francés. Sí, correcto. Uy, ¿qué acento más francés tienes ya, macho? Sí, eso no va a ser difícil. Va a ser difícil. Bueno, pues eso, esa es actualmente el currículum que ostenta Dani. Y campeón de Aragón con el Pinsegue también. Ah, sí, sí es verdad. Eso se me había olvidado en la 2013-2014. No es mal palmarés para su juventud, porque ¿qué años tienes ahora, Dani? Ahora tengo 25. 25, bueno. Le ha quedado mucho todavía. Estás en la flor de la vida. Vamos a empezar. ¿Cómo te va por Francia? Bien, la verdad que empezamos también bastante bien. Ahora hemos cagado un poco los últimos partidos, pero bueno, todavía seguimos adaptándonos y intentando ayudar lo máximo posible. Tú, en el equipo, ¿cuántos jugadores españoles formáis parte? Somos 3 jugadores españoles, 2 porteros y un jugador, y eso es lo que somos. Y luego hay 3 brasileños y luego el resto son todo de aquí de Francia. Ahora en la clasificación sois séptimos, 10 puntos, estáis a 5 puntos del playoff y el descenso ya ni lo miramos porque el Kaiser Knight, no sé cómo se llama ese equipo, 0 puntos. O sea, eso ya, y bajan 2 y hay uno que está ya, lo apartaron de la Hacho, lo destituyeron, o sea que descenso no hay problema. ¿Playoff? Sí, desde el primer día el objetivo del club que nos plantearon era ese.
Y bueno, es verdad que lo que te comento, este último partido sobre todo, pues la cagamos y nos hemos quedado un poco más descolgados. Pero bueno, todavía queda mucho, tenemos que seguir remando y trabajando. La liga aquí no es tan larga como en España, entonces, pues bueno, quizás esos partidos que en España te puedes permitir equivocarte, aquí no tanto, pero lo que te digo, queda mucho y espero y estoy convencido de que vamos a seguir trabajando bien y luchar para ello. No me seas políticamente correcto, que soy muy políticamente correcto. Eh, ¿Cambia mucho el fútbol francés al español? Sí, la verdad que te podría decir que prácticamente en todo. Al final es cierto que el 40 por 20 es igual y la pelota es redonda, pero es completamente diferente la forma que tienen de entender el fútbol sala con la que yo venía o a la que nosotros podemos llegar a tener ahí en España. Ah, ¿son las mismas o cómo? Las reglas, perdona, no te he escuchado bien. Las reglas, las reglas. Sí, bueno, en España lo de la mano ya lo han quitado, aquí nunca ha estado, creo, o no estaba, y podemos sacar, los porteros podemos pasar el medio campo, sacando directo con la mano. El resto prácticamente, bueno, el resto es lo mismo, supuestamente. Willy, Willy, te toca. Sí, a ver, lo primero, que hoy habrá pasado un mejor lunes que los últimos, ¿no? ¿Estás contento con la victoria de Zaragoza ayer? Bueno, no veas qué alegría, yo no sé vosotros cómo lo estáis viviendo ahí, pero aquí solo esto es horroroso. Y lo de ayer, por cómo fue y contra quién fue, todavía te alegras un poco más. Claro, claro. Y una pregunta, así como que no quiere la cosa, ¿cómo funcionan eso de las regresiones en Francia? ¿El equipo la sigue trabajando como hacías el año pasado o ahí no se lleva tanto? No, aquí, bueno, a ver, en otros equipos sí que hay gente que lo trabaja como, bueno, que lo trabaja, que lo hacen también como puede ser Toulouse, pero también hay un entrenador español. Y aquí en principio en antes no las empezamos haciendo. Luego sí que es verdad que con el tiempo las estamos trabajando algo más, pero nada que ver con lo que se hacía ahí en España, o en Zaragoza concretamente. Y otra pregunta, ¿sigues estando, digamos, en órbita de la selección de Perú? ¿Sigues las últimas convocatorias? Eh, ¿Estás en el pensamiento del seleccionador? Pues, te podría decir que creo que sí, porque, bueno, como bien creo que sabéis, estas semanas ha jugado la Liga de Evolución de las selecciones, que se juega tanto la sub-19 como la absoluta, y se divide en zona norte y zona sur. Perú ha jugado en el grupo de Brasil, Colombia, Venezuela, y no digo más porque no me acuerdo, a ver si la voy a liar. Y el seleccionador me llamó porque quería contar conmigo para esta competición, pero claro, la convocatoria no era en fecha FIFA y eran 3 semanas de convocatoria. Y pues como creo que es evidente y razonable, el club me dijo que era imposible porque al final, pues bueno, los que te pagan son ellos y que cuando es fecha FIFA no te pueden poner problema, pero más allá era difícil y entonces pues no pude participar. El fútbol sala no es como en el fútbol, que es obligatorio cuando te llama una selección que los clubes tengan que al final dejarte ir por narices. Creo que, creo que es similar, pero es verdad que en el fútbol siempre es en fecha FIFA, en primera división. Luego en segunda vemos que en segunda no, es fecha FIFA y la segunda división de fútbol continúa jugando. Y aquí en fútbol sala pues lo mismo. Cuando ha habido fecha FIFA hemos parado de jugar, Oye, pero claro, cuando no es. ¿cómo te encuentras, independientemente del apartado deportivo, que ya te han preguntado tanto Alfonso como Willy mucho al respecto, cómo te encuentras al tener que estar viviendo fuera de tu país? ¿Cómo te aclimatas, no? Bueno, antes es una ciudad muy bonita, con un pasado romano precioso, pero ¿cómo te acostumbras tú a vivir allí? Pues bueno, la verdad que yo siempre he estado acostumbrado a hacer las cosas, quiero decir, solo o sé valerme por mí mismo y no he dependido de gente o de mis padres. Entonces, pues la verdad que bien. Luego es verdad que he tenido la suerte de coincidir con buenos compañeros, con los compañeros de piso
y el otro español, por ejemplo, que vive solo y te hacen la vida más fácil. El otro español que es jugador ya lleva un año aquí, entonces te acogen y te hacen que todo sea más sencillo. Tú sabes que el Nantes, con un aragonés zaragozano de Teruel, no, de Teruel, de Alcoriza, llamado Mm. Alberto Arteaga, fue campeón de la Copa de Francia. Sí, 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 sí. Campeón de la Copa de Francia. A ver si vais a dejar el pabellón tan alto como él, ¿eh? A ver, ojalá, pero creo que es algo bastante difícil, sobre todo cuando ahora está de por medio un equipo como Laval, que creo que lo habréis visto competir contra Palma, Semey y estos equipos. ¿Cuál es, aparte de eso, el París hay dos, el París y el París-Dakar? ¿Cuáles son los equipos más potentes que tenéis ahora allí? Bueno, pues como bien dices, Laval lo dejamos a un lado, es otra cosa aparte. ¿Mucho Y luego, dinero? ¿Deja mucho dinero ese equipo? a nivel de jugadores, yo creo que sí. Tienen jugadores completamente determinantes que podrían estar jugando la mayoría fácil en Primera División de España. Bueno, en la Champions se ha visto que Palma sufrió mucho contra ellos para ganar, tuvo que remontar. Y Semey, creo que iban 0-4 perdiendo Laval con Semey y al final acaba ganando Laval de goleada. Entonces, son jugadores, una barbaridad. Nosotros la semana pasada jugamos contra ellos y vamos, Oye, una yo pasada. sabes que yo soy un poco abogado del diablo, ya empieza a picar aquí así. Un poco no. eh, y a mí me sorprendió mucho tu salida del Sala 10. ¿Cuál fue el motivo real para salir? Pues la verdad que yo ya he estado 6 años. eh, Al final lo he sentido como mi casa, al final es mi ciudad. Y pues ya llevaba unos años que al principio cuando tú llegas a Primera División vives todo con una ilusión y con unas ganas tremendas y poco a poco pues esa ilusión fue desapareciendo y no era la misma que al principio. Entonces al final dices, pues bueno, creo que al final el fútbol sala no es como el fútbol. No vas a comer toda la vida jugando a fútbol sala. Entonces dices, pues tengo que buscar un sitio en el que a priori al principio tú creas que te va a hacer más ilusión o te va a transmitir otras cosas diferentes y eso fue por lo que cambié de equipo, vaya. Por delante de Iván Bernat es un muro, ¿no? A ver, ¿qué os voy a decir? Quiero decir, vosotros lo lleváis viendo ya no sé cuántos años es en el Sala 10, 12 o algo así. Y vamos, creo que todos los años desde el primer día ha demostrado que está en Zaragoza porque quiere estar en Zaragoza, pero que si quisiese estar en cualquier otro equipo de Primera División, pues podría estar yo creo que en el 90%, por no decirte el Fíjate, 100%. pero fíjate tú que con Jorge Palos había una jugada en la que tú intervenías la mayor parte de los partidos. Desde tu salida del equipo, esa jugada de abrir el campo contigo para salir, ya no se ha vuelto a repetir. Sí, la verdad que Jorge siempre me ha transmitido esa confianza a la hora de jugar con los pies. Entonces, es verdad, yo pensaba también que con mi salida buscarían a alguien que pudiese tener unas características similares a las mías, pero es que también si lo piensas y dices, venía David por detrás, que es un chaval juvenil muy joven y que para igual o más que los que estábamos. Entonces, pues es verdad que le cambia un poco las cosas, pero al final tienes un chaval joven, un portero de futuro ahí con unas características increíbles. Yo lo he visto entrenar y vamos, que tienen ahí portero también para otros 12 años más. Vale, no lo he visto mucho, ¿eh? Pero la verdad da mucha seguridad. Alonso, Dime. una pregunta así para Dani. Vamos a ponernos en una hipótesis. Ahora que ya has probado el jugar fuera de Zaragoza y fuera de España, nos metemos en el mes de mayo, por ejemplo. Un equipo de Zaragoza te llama, que no se sabe 10. ¿Te atraería la propuesta o piensas que es pronto todavía para volver?
Pues es que ahora has dicho para mayo, quedan todavía 6 o 7 meses. Venga, vamos a ponerlo en Navidad. Eh, pues, a ver, en Navidad, quiero decir, en Navidad no se acaba la temporada, es algo difícil, porque yo al final estoy firmado aquí mi contrato y estoy aquí en Nantes jugando. Entonces creo que, bueno, a lo que vamos, que el respuesta pues no lo sé, al final creo que sería un poco, no sé cómo decirlo, tonto el cerrarle la puerta a un equipo de mi ciudad. Al final yo soy de Zaragoza y no sé, bueno, Willy sí, pero vosotros no sé si habréis salido durante mucho tiempo de Zaragoza. Al final, quiero decir, el otro día lo hablaba con mis compañeros, que al final se nota que tú acabas los partidos y el girarte a la grada y ver ahí a tus amigos, a tu familia, a tu pareja, es algo que se echa de menos estando fuera de casa. Entonces, Lo eso peor, es cierto. ¿qué es lo peor que llevas de estar fuera de tu casa? Pues al final la distancia, y es decir, yo tengo mi novia, tengo mis amigos, nunca he salido de Zaragoza, durante 24 años he estado ahí, yo los sábados me iba a tomar café con mis amigos, iba a jugar, los domingos me iba yo qué sé, a hacer otras cosas con mi familia, con mi pareja, con mis amigos, lo que te digo, y eso yo creo que es lo que peor se lleva, porque al final estás muy lejos y no estás, yo qué sé, en Barcelona, por ejemplo, que dices, bueno, cojo el coche y me vuelvo. Aquí no se puede. Willy, ¿tienes algo más? No, nada más. Agradecerle a Dani pues, su participación y desearle suerte y que sus deseos, que sobre todo tiene uno que es el mío, que Zaragoza se sale, que se cumplan. Pues sí, ojalá. Muy bien, pues desearte, Dani Álvarez, todos los éxitos del mundo en esa trayectoria fuera de nuestro país. Es un reto y sobre todo pues que el equipo donde tú militas en estos momentos consiga los objetivos que tenéis marcados o que de alguna manera os marcan desde la directiva y que eso, que on afore, que no volváis a... Tú ya sabes por dónde voy. Que no volváis y no voy a hacer la traducción, por si acaso. No vaya a ser que me la haya salido mal. Suerte y gracias por haber estado con nosotros aquí en este programa. Nada, la verdad, gracias a vosotros, a los tres, por haber querido contar conmigo y no, que ya sabéis que aunque esté lejos, cuando queráis, aquí estoy para hablar o lo que se necesite. De Así acuerdo, que muchas gracias. Bueno, tu casa es esta. muy bien, pues muy buenas noches, Dani. Igualmente, buenas noches. Muy bien, recordarles a todos ustedes que se está jugando en estos momentos ese partido de la Copa del Rey en la Granja entre el conjunto del Entrerríos y el Manzanares. Por lo tanto, al término del programa intentaremos ya darles y ofrecerles el resultado de ese partido. Vamos a con la categoría juvenil, donde Ebrosala batió a Lainzón en casa de este último. Es un resultado positivo. Sí, y sobre todo pues Entre Ríos que sigue goleando y además fuerte, y el Sala 10 pues que sigue sufriendo, mientras que Ijar sigue sin puntuar, o sea, más o menos lo que estaba previsto, ¿no? La Cigüeña sigue en horas bajas, tras la victoria sobre el Sala 10 hace 2 semanas, y esta vez que haya derrotado por Coras, por no 3 Coras, mando en el marcador en todo momento, ¿no? Partido muy disputado, como tú has dicho, entre Ainzón y Ebrosala, que al final terminó para los verderoles por 5-6. Sucesión de goles rapidísimos, a gol de Ainzón correspondía a Ebrosala con gol, y así se llegó pues hasta el 3-3, en que los de Ebrosala se pusieron la directa y se fueron hasta el 3-6, una reacción en los 2 últimos minutos de Ainzón pues llevó a colocarles en ese 5-6 definitivo. Destacar a Víctor Tabón Cadinzón, autor de 3 goles, y que fue expulsado por doble amarilla, o sea, cumplió en todas las facetas. Rivera, los navarros de Tudela, que luego nos hablará nuestro amigo Willy las cosas que nadie dice, pues su equipo juvenil sumó su segundo partido sumando. Esta vez venció al colista Ijar por 4-5 en un partido también muy igualado y que hasta el final no se resolvió con la sentencia navarra, ¿no? Sala 10, como decíamos la semana pasada, pues no es el equipo potente del año pasado y sufrió mucho para vencer el partido
se redujo a unos minutos finales y al descanso se llegó con empate a 0. San Juan no tuvo problemas para vencer al Cádiz, 6-0. Disputado partido entre Pinseque y San Juan, que cayó a favor de Pinseque en el último minuto. También un resultado muy volado fue el encuentro entre Lepanto y Almozara. Comenzó marcando Almozara, pero luego se igualó el encuentro hasta el 3-2. Y el que no tuvo problemas fue, como hemos dicho en titulares, fue el líder de Ríos, que goleó a Gran Vía por 10-1. Y a pesar de la amplitud del resultado, se mostraron 7 tarjetas amarillas, con 10-1 y 7 tarjetas amarillas. Es bastante extraño, ¿no? La clasificación entre Ríos 18, Sala 10 con 15, los mismos que Abrosala. Aizón 14, San Juan 12, Pinseque 11, Gran Vía y Coras 9, Romareda 8, Pirineo 7, Lepanto 7, La Cigüeña 6 y Almozara 4. Descenso, Rivera con 4, Alcañiz con 1 y, como ya hemos dicho, Híjar sin puntuar, ¿no? Y la próxima jornada, Entre Ríos, Lepanto, Almonzara, Aizón, Ebrosala, San Juan, Alcañiz, Pinseque, Romareda, Híjar, Rivera, La Cigüeña, Coras, Sala 10 y Gran Vía, Pirineos. Pasamos a la segunda división femenina, donde se puede decir que Entre Ríos se mete en el playoff, pero polémica derrota del César Augusta. Willy. Pues sí, en este partido Hospitalet 3 César Augusta 2, pues como dicen ahora los modernos, hay situaciones que no podemos controlar, ¿no? Pues esto es lo que pasó. La quinta y la sexta falta. Estamos viendo las imágenes, ¿eh, Willy? Sí, sí, pues mira, esa que estamos viendo ahora es la sexta. La sexta falta, que Jennifer tiene un balón, la portera pues está allí y esta es la sexta. Si se da cuenta la gente, el árbitro que está en esta banda no pita nada y el del otro lado pita la sexta. Que fue decisivo. Y la quinta pues fue todavía más esperpéntica porque estaba Jennifer controlando el balón de espaldas, hay un forcejeo, coge el balón a la portera y el árbitro pita falta, que es la quinta. Y esta fue la sexta. Entonces, es un parcial arbitraje que decantó la victoria del lado local. Porque, como digo, la quinta y la sexta falta son un esperpento. Al descanso se fueron las zaragozanas con una ventaja de 1-2, con goles de Soraya y Noa. En la reanudación, Lucía, autora de los 3 goles catalanes, conseguía el empate. En el 34, César Augusta tiene la oportunidad de un 5-4, pero no la aprovecha. Y en el 37, un 10 metros, de la manera que hemos visto, pues Lucía anota el 3-2 definitivo. Esto, sumado a la falta de puntería de San Gervasio, pues factores clave que decidieron el encuentro. Pasamos a Castellón. Castellón 1, Entre Ríos Colo 2. Lo mejor, los 3 puntos. Contó con las bajas de Sara González, Cintia, Alba, Adriana y Hanna. Victoria de las de Molina, que siguen con su racha ganadora de 6 partidos consecutivos. Andrea adelanta las mañas en jugada de estrategia a los 2 minutos. Se ven superiores, lideradas en el juego por Sara, María Moreno y Marta. Y sin pasar a por su portería, pues llega al descanso con 0-1. En el segundo tiempo, Castellón sale más decidido, pero no hace peligro. Y en el 32, la japonesa Pina pone en 0-2. Aquí hay una relajación que aprovecha Castellón en un saque de banda sin aparente peligro. La portera no bloquea el balón y las locales anotan. 4 minutos de defensa férrea y 3 puntos para Zaragoza. Alagón 2, Hispania 5. Primer tiempo muy disputado, donde se adelantan a visitantes. A los 8 minutos, Luna empataba. Y 3 minutos más tarde, las de Yecla marcaban y así se llegaba al descanso. El segundo tiempo empieza con otro gol visitante y a los 26 minutos, Laia acorta distancias y en los últimos 6 minutos, cuando el Alagón pues, se vuelca para conseguir una victoria que sería importante, pues 2 goles de las de Murcia, pues ponen el 2-5. Alagón sigue en el fondo de la tabla con 1 punto. Y pasamos al Intersala. Sabadell 1, Intersala 2. El favorito Intersala venció con mal juego en la pista de Sabadell. Se adelantaron los locales a los 7 minutos y 5 minutos más tarde, en un saque de banda y en propia puerta, empataban las zaragozanas. Así se llegaba al descanso. El segundo tiempo dominaron algo más el juego, pero las pocas ocasiones de Sabadell eran de peligro. Y a falta de 6 minutos, un obús de Titina pone por delante las zaragozanas. A falta de 2 minutos, las de Sabadell se quedan en inferioridad por una doble tarjeta amarilla a una jugadora local. Las mañas desperdician una clara ocasión sin portera y Sabadell crea más peligro con una jugadora menos que con 5.
el sonido final de la bocina fue música celestial para Intersala. Pues, ¿alguna cosa más o pasamos ya a la clasificación? Sí, clasificación. Linyola 25, Intersala 24, Rubí 21, Entre Ríos 18, César Augusta y Mataró 15, Ripollet 14, Hospitalet 13, Les Glorias 12, Chantrea 11, Sabadell 10, Castellón, Urbina, Caldes 8, Hispania 6 y cierra Alagón con 1. Próxima jornada, Mataró Alagón, Entre Ríos Sabadell, César Augusta Caldes y el superpartido 4:30 sábado en la Granja, Intersala Linyola. De acuerdo. Se juega en el liderato, ¿eh? Eso es. Se juega en el liderato, o sea, que Partido importante. será partido importante. Sábado a las 4:30 de la tarde. Vamos con el Mundial Femenino. El Mundial Femenino no ha empezado todavía, empezará el día 21. Las selecciones, España está ya de viaje, que habrá llegado el domingo, y hay selecciones como Colombia que están jugando amistosos contra otras selecciones, porque recordemos que en Filipinas son 8 horas más que en España, entonces aclimatarse esta semana es clave. España debutará el día 22. 8 horas antes que en España. Exactamente. Ahora, en Filipinas, ahora son, si son las 9 de la noche aquí, Sí. las 5 de la... No, perdón, tiene razón. Son la 1 de la tarde, es ahora. 8 horas antes. Sí, exactamente. Pero la selección jugó unos amistosos también, ¿no? Sí, Con jugaron 2 Marruecos. amistosos. En Toledo contra Marruecos venciendo uno 8-1 y el segundo por 6-1. Lo importante es que hayan vencido y que yo lo que más me alegra es porque estén las dos representantes zaragozanas, tanto María como, como Irene, y que van a dejar un buen papel sin duda alguna en el... Y sobre todo por la recuperación que les ha hecho volver otra vez a la selección. Así es, están en forma otra vez y van a ser muy importantes en la selección. Bueno, ¿algo más de femenino, Willy? Nada más. Vamos con la segunda división B, suspendido el derbi entre el Quinto y Entre Ríos. Sí, por la lluvia, por las goteras en el pabellón de Quinto. Y el otro derbi pues fue con claridad para Pinseque. Y Tauste es que está imparable, o sea, va contando los partidos por victorias. Vamos a recordar los resultados. Cadrete 2, Pinseque 7, Tauste 3, Ciervana 1 y, como hemos dicho, el otro derbi suspendido por la gotera del pabellón en Quinto, ¿no? Vamos a comenzar con la victoria del Tauste. Vencía 3-1 a Ciervana en un partido de mucho respeto y, como me decían, es que fue un poco soso con respecto a otros partidos. Ha sido una victoria muy sufrida y muy peleada ante un rival que ahora está abajo, porque es cierto que está ocupando las posiciones de descenso. Dice, pero que a buen seguro va a terminar arriba. No fue el mejor partido de Tauste, pero le sirvió pues para estar co-líder en la clasificación. La próxima jornada tendremos un emocionante derbi Cadrete-Tauste en María de Huelva, porque ahora hablaremos de esto también. Y los derbis que se tenían que haber disputado, tan solo se disputó el del Cadrete Pinseque, ya que el Quinto Ríos, como hemos dicho, pues quedó suspendido por la gotera del pabellón. Se conoce la fecha todavía, yo lo pregunté ayer y todavía no se conoce la fecha de celebración del encuentro. ¿Tú has oído algo, Willy, de esa, si se sabe fecha? Nada, todavía no No se se ha sabe oído nada. nada. Y el derbi que se disputó fue el Cadrete Pinseque, que terminó con la victoria del Pinseque pues con claridad, 2-7. Yo he tenido ocasión de hablar con los dos entrenadores y Agustín decía que es que a Cadrete le empiezan a pesar la dinámica de resultados negativos que le van acumulando y que el objetivo ahora es tratar de revertirla, pero eso sí, lo más rápidamente posible. Le pasa al equipo pues que cuando recibe un gol pues lo notan en demasía y aunque no bajan los brazos, o sea, siguen compitiendo, pero notan anímicamente ese gol y dicen otra derrota que se nos viene encima. También se nota mucho en que no juegan en su pista, porque desgraciadamente por los incidentes que hubo con la Dana, pues el pabellón de Cadrete está inutilizado, tiene que desplazarse a María, no es lo mismo jugar en tu casa que el otro equipo, pues dada la cercanía, pues te venga con 40 o 50 aficionados
y entonces pues ya no es ese ambiente que se crea. Y tampoco se puede entrenar todo lo que es necesario. Tienen que hacer la preparación física en la calle, solamente pueden entrenar 1 hora, o sea que lo están pasando. Hay unas limitaciones que pasan factura. Que pasan factura, ¿no? De todas formas, Agustín no ponía ninguna pega al resultado, ¿no? Y Dani pues estaba muy contento, ¿no? ¿Cómo no va a estar contento? Había ganado el Zaragoza encima, pues estaba contento porque había cometido pocos errores. En la primera parte habían sido muy superiores, me decían, pero todos los aspectos del juego, habían estado muy cómodos y nada más salir en la segunda parte habían ampliado ya las diferencias y ya pues con esas diferencias se ha jugado con más tranquilidad. La clasificación está encabezada por Ibarra y Tauste con 23, San Cristóbal con 22, Picas en los mismos, que estos son los 4 equipos que jugarían ahora a los playoffs. En cuanto a los aragoneses, Pinseque es quinto con 18 puntos, Cadrete un décimo con 10, decimosegundo es quinto con 9 y un partido menos, y en descenso pues Ciervana con 7, los mismos que Canitasuna, Entre Ríos con 6 y también un partido menos. Y la cierra Albelda con 6. Y la próxima jornada tenemos 2 derbis, Pinseque Entre Ríos, Cadrete Tauste, y quinto se desplazará a la pista madrileña de Loeches. De acuerdo. Antes que nada, recordar, en estos momentos son aproximadamente las 9:30 aquí en nuestro país, serían las 5:30 de la madrugada, digo las 9:25 aproximadamente de 18 martes. Allí serían las 5:30 de la madrugada del miércoles ya 19, para que quede bien claro, en Filipinas me refiero. Vamos con la tercera división. La verdad es que hubo muchos resultados muy ajustados, pero el más sorprendente fue tal vez que Coras cedía un empate en Calatayud ante la Peña de la Unión, y eso provoca que pierda el liderato. Y primera victoria de Brosala. También. También. Eso es también importante para un equipo que llegó hasta ahora sin sumar. ¿No, Willy? Bueno, tú no sé si podrás destacar algo más. Sí, bueno, pues el 4-3 de Paniza en Pirineos también fue importante. Y Zafán, que se destaca un poquito más. Pero antes de pasar a la tercera, que lo he mirado ahora mismo, en Filipinas son 7 horas más. Así que Las 4:30. exactamente, de la mañana. 19. Pues vamos a pasar con la tercera división. Resultados: Ebrosala 5, Alcañiz 2, El Burgo 2, Utebo 3, Daroca 3, Zafán 4, Caspe 9, Aizón 4, Compañía de María 7, Boca Ijar 4, Panizas 4, Pirineos 3, Gelsa 2, Borja 5 y La Unión 2, Coras 2. Los verdes del canal consiguieron sus primeros puntos en un partido muy igualado en la primera mitad hasta el minuto 18, que los locales conseguían el 3-2, y luego salida fulgurante con 2 goles en los primeros 2 minutos del segundo tiempo, y ya el marcador ya no se movería más, y como digo, primera victoria importante para los de Brosala. Victoria de los del IPE en El Burgo, en una pista muy complicada. A los 5 minutos ya mandaban por 0-2 los de Utebo, que antes del descanso los del Burgo anotarían el 1-2. En el segundo tiempo todo se produjo en los últimos minutos. Gol del Utebo en el 36 y el Burgo metía el 2-3 en el minuto 38. Buena marcha de los Utebo, con 3 puntos más que los dejan en lo alto de la clasificación, muy cerca de los líderes y colíderes. Daroca 3, Zafán 4. Victoria sufrida del líder, que conseguía el descanso con 2-1. Después de ponerse los locales, 2-1 perdiendo, después de ponerse los locales con 2-0. 10 minutos de Zafán en esta reanudación los ponen con 2-4. Y faltando 4 minutos, un autogol de Zafán que le da emoción al partido hasta el final, pero ya no se movía el marcador y lo confirma como líder en solitario. Caspe 9, Aizón 4. Gran partido de los caspolinos, que a los 5 minutos de la reanudación ya vencían por 8-1. Aizón recortó distancias, pero el marcador lo dice todo. Compañía de María 7, Boca Ijar 4. Willy, perdón un segundo. Sí, aquí en el Caspe hay que mandarle un saludo muy fuerte a Gabriel Barranco, más conocido como Kiki, que ha perdido a su padre. Pues acompañamos el sentimiento, por supuesto, a Kiki y sobre todo a esa familia, de apoyarle, que evidentemente en estos momentos pues hay que estar a lo que se tiene que estar, apoyando a la familia.
Eso es. Compañía de María 7, Boca Ijar 4. Los colegiales conseguían una buena victoria ante uno de los rivales para conseguir la permanencia. Esta semana se han reforzado con 2 fichajes: Charo de Utebo y Paniagua de Entre Ríos. Paniza 4, Pirineos 3. Los de Cabello fueron superiores a Pirineos. Se pusieron 3-0. Desconcertante arbitraje, y los de casa aprovechan el desquicio local para poner el 3-3. Los de Panisa se centran y, faltando 4 minutos, Sergio Cebrián anota el gol de la victoria y el tercero de su cuenta particular. Gelsa 2, Borja 5. Los de Jorge San Pedro van engrasando y consiguen una victoria clara ante los de Miguel Escosa, que siguen compitiendo para seguir centrándose en jugarse la permanencia con los equipos de su liga. La Unión 2, Coras 2. Partido que comienza con ocasiones más claras para Coras, defensa cerrada de los de Dani Moreno, y Coras acusa bastante en este primer tiempo la lesión de Manu Franco, que apenas jugó. Al descanso se llega con 1-2 para Coras. En la segunda parte, Luis Felipe, portero local, se erige como gran protagonista del encuentro, realizando grandes paradas. Y un gol en propia meta iguala el partido y reparto de puntos al final. Clasificación: Zafán 22, Coras 20, Pirineos 18, Borja 17, Utebo 15, Ainzón y Alcañiz 13, Caspe 12, Paniza 10, El Burgo y Lañón 8, Ijar 6 con un partido menos, Gelsa Daroca y Compañía María 5 y Ebrosala 3 con un partido menos. Próxima jornada: Ebrosala El Burgo, Utebo Daroca, Zafán Caspe, Ainzón Compañía de María, Boca Ijar Paniza, Pirineos Gelsa, Borja Peña La Unión y Alcañiz Coras. De acuerdo, pasamos a la primera división autonómica, donde el Sala 10, con su victoria en la cancha del Límite, se pone en lo alto de la clasificación en solitario. Por otra parte, los de Galo, el equipo de Pastrito Don Lucas, conseguía imponerse en una pista complicadísima como es la del Zaragoza Unión, vencía por 3-6 y está allá en la parte alta de lo que es la competición. Otros resultados positivos serían, sin duda alguna, esa derrota del Torrelones, que sorprendentemente caía además goleado, y por otra parte el conjunto del Palomeque vencía en la pista del Bosco por 3-5. Ha quedado aplazado el Madera Salto Aragón Coras, aplazado el día 21 de noviembre, y eso puede dar algún pequeño hueco en la clasificación. La clasificación queda así: Sala 10, 18 en primera posición, el conjunto del Pastrito de los Lucas es segundo con 15 puntos, Palomeque, La Murga, Zaragoza Unión tienen 12, Villafranca 11, el Límite 10, Madera Salto Aragón con ese partido aplazado, Coras, Almozara tienen 9, Gurrea 4, Torrelones 3 y sin puntuar, como ya he comentado anteriormente, quedan Cadrete y Boscos. La próxima jornada: Almozara Boscos, Palomeque Zaragoza Unión, Pastrito de los Lucas Gurrea, La Murga Madera Salto Aragón, Coras el Límite, Sala 10 Villafranca y Cadrete los Torrellones. Vamos a la segunda división, en una segunda división donde los dos equipos aragoneses puntuaron, uno con un pleno, como es el conjunto de Sala 10, y Entre Ríos, que conseguía pues al menos arrancar un punto. De esta crónica podemos decir muy poco, ya que el encuentro no se ha podido ver ni seguir a través de ningún medio. Entonces nos hemos tenido que fiar de lo que nos han dicho las crónicas de los equipos, y casualmente un aficionado que estuvo presenciando el encuentro y que me he puesto en contacto con él y me ha explicado el encuentro. O sea que las tres partes son parecidas, porque el Leganés en su crónica decía que una sensación agridulce tras un nuevo partidazo que dominamos de principio a fin, generando múltiples situaciones de gol, y donde una y otra vez nos topábamos con el portero y los palos. Que nadie dude que ese es el camino. Esa era la crónica que hacía Leganés. La que mandaban Entre Ríos decía: apenas habían transcurrido 34 segundos cuando Jorge Tabuenca, tras un saque de banda, marcó el 0-1 y con este resultado se llegaba al descanso. En el 29, el Entre Ríos cometió la quinta falta acumulativa y los locales lograron empatar a 1. En el 36, por medio de Guille Barreno. El Leganés pudo lograr antes del tanto de la igualada, pero se topó en dos ocasiones con el poste. También intervino Molina y el marcador ya no se movió. En un partido bastante gris del conjunto azulón, que pese a ellos tiene un punto que le permite sumar por séptima vez, por séptima jornada consecutiva. Pero ojo, esto ya es cosecha mía, que sumar de uno en uno
prácticamente no sirve para nada. Hay que empezar a sumar ya de 3 en 3, ¿eh? Y lo que decía del espectador, pues conseguimos un espectador imparcial y que corroboraba las crónicas de ambos equipos. Destacaba por el lado aragonés, destacaba la actuación de Juan Molina, que fue el que sostuvo al partido del equipo, y por la parte negativa, lo poco que le duraba el balón a los de Alfonso Rodríguez. Lo más positivo que había analizado el encuentro, dice, pues ha sido la recuperación de la enfermería, dice, porque ya vosotros os oigo que decís que muchas lesiones, dice, pues aquí ya dos de los lesionados, como eran Ángel y Muñelo, dispusieron de minutos y esas rotaciones pues les vinieron bien. Y también decía que Sunta, pues en el partido de Leganés, pues va volviendo a coger esa forma que tan necesaria lo es. Lo cierto es que se vuelve a sumar, como digo, y se sigue estando a tan solo 3 puntos de los playoffs, pero hay que sumar de 3 en 3, que los de 1 en 1, al final, como los de bajo aprieten, no te servían de nada. Bueno, la Copa del Rey ya le hemos informado que se está jugando en estos momentos. Cuando dispongamos del resultado, se lo ofreceremos a ustedes. Y decías, nueva victoria del Saladez, y además victoria importante, ¿no? Porque se jugaba el liderato, igual que los zaragozanos, ante Ibiza. El Saladez volvió a tener que remontar, pero para al final obtener una victoria, y a ser sinceros, más abultada de lo que se vio en el partido. Antes del partido, y lo estamos viendo ahora en estas imágenes, se rindió un homenaje a Víctor Tegel, ya retirado definitivamente de las pistas, y que fue uno de los jugadores que más veteranos del Saladez. 379 partidos. Jugó el de Gelsa con la camiseta del Sala. En cuanto al partido, pues un primer tiempo más equilibrado en cuanto a juego por parte de los dos equipos y que concluyó sin goles, y en el que las defensas, pues como se suele decir, se impusieron a los ataques, tan apenas hubo transiciones. Tuvo ocasión Ibiza de haberse ido al descanso con 0-1, pero el tiro a falta de 22 décimas lo repelió el poste. También hay que decir que Ortega anteriormente, unos minutos antes, había dispuesto de la misma ocasión y fue el larguero esta vez el que repilió el tiro, ¿no? El segundo tiempo fue mucho más abierto. Ibiza, a raíz de adelantarse en el marcador, se cerró más en defensa, pero el penalti a favor del Sala, penalti claro, no hubo nada que objetar a ese penalti, fue el que marcó, y acto seguido el segundo gol del Sala pues le hicieron abrirse todavía más. Pero la jugada clave para mí fue el 3-1, cuando Ibiza tenía preparado el cambio de portero-jugador, después de haber estrellado otro balón en el palo, el Sala 10 obtuvo el 3-1. Esto ya le dio la tranquilidad al Sala, y aunque Ibiza aún dispuso de 2 ocasiones más que los palos se encargaron de rechazar, ya jugando abiertamente con el portero-jugador llegó el cuarto gol del Sala y el segundo en la cuenta de Hernando. Con esta victoria se coloca líder en la general, empatado a puntos con Móstoles, la sorpresa que es Móstoles, y a la espera del próximo partido, el próximo fin de semana, que será el derbi de los dos equipos aragoneses. En el siglo XXI, pues registró una de las mejores entradas de la temporada, con 1.344 espectadores. Todo ello merced a las ventajas que había dado el club durante toda la semana para sus aficionados, ¿no? También queremos, y me gustaría hacerles una pregunta, mandarle una pregunta de recuperación al jugador del Ibiza, Iker, que la semana pasada resultó lesionado en un partido que disputó el Ibiza. Lesión de gravedad, unas costillas, pero luego cuando, no sé si fueron 2 costillas fracturadas, pero cuando hicieron más pruebas, pues resultó que la cosa fue más grave y hubo que extirparle el bazo. Oh. Luego, pues a los jugadores del Ibiza sacaron un comunicado diciendo que había que cambiar la norma del portero, diciendo que solamente se podría salir para atacar, pero no a defender un ataque del equipo contrario, porque claro, la velocidad que él lleva y el choque, pues hacen más peligroso. Yo creo que esto no tiene ningún viso, pero no sé lo que pensaréis vosotros. No, y a mí me parece que todo lo que sea modificar en beneficio de que el juego pues tenga menos peligro, pues es bueno. Sí, pero tú, Willy. Hay salidas y salidas. En este caso, tú cuando sales a cortar puedes hacer una falta, pero la jugada es que el portero levantó excesivamente la rodilla. Entonces,
y el portero no era uno de 1,55, era uno bastante potente, el portero de Ceutí, y se lo llevó por delante. Entonces, ahí están los árbitros para redactar y sancionar. O sea, no sé. Yo creo Una cosa es que puedas poner límites a la forma de actuar y otra exactamente. cosa es que los límites, en este caso con esa diferencia de físico, pues que las cosas al final pues, puedan producir lesiones graves. Bueno, pues eso, una pronta recuperación que será larga, pero bueno, hoy en día la ciencia la médica avanza mucho. La clasificación, Sala 10 y Móstoles con 19, Málaga 18, Pinatar 16, Ibiza 16. Estos son los que tendrían la plaza de ascenso y la playoff. Entre Ríos séptimo con 13 puntos a 3 del playoff. La próxima jornada, como hemos dicho, el derbi de los equipos zaragozanos. ¿Ya tenemos ahora? No. Yo por lo menos no, yo no lo he conseguido. Si hay Sí, horas, yo no lo he sí, conseguido. sí. A las 7, al sábado 7 de la tarde en el siglo XXI. Gracias, Willy. Estás en todas. Muy bien, unos correos, Alfonso, venga. Bueno, vamos, correos. Dice, Vanessa dice, vamos chicas, a por el Mundial en Tailandia. Hanna dice, nadie avisó de la suspensión del partido de quinto y un viaje perdido. Félix, Brosal en juveniles va a dar mucho que hablar. Santi, el Sala 10 juega más tranquilo en segunda que en primera y este año volverá a subir. Oscar dice, muchos besos. Uno más, sigue, Sí, sigue. muchos besos para Irene y María y a dejar bien alto el pabellón de Aragón. Venga, lo que nadie cuenta y lo cuenta Willy, adelante. Bueno, sección. El presidente del Tudelano, más conocido como Ramoncín, pues ya sabemos la sanción que le han impuesto por empujar al árbitro. Un mes de sanción, flojita. Lo de la notería está archivado, porque según el tema fue una discusión acalorada, lo del abre cartas, pues una anécdota. Y en Murcia, pues el equipo se presentó sin entrenador. Una más de Ramón. Protesta de elegido en un partido con el Pinatar. Los motivos: que un jugador andorrano, después de 7 partidos, la federación le bloquea la ficha y ya no puede jugar. Chapuzas Louzán nunca acabarán. Y ya empezamos con el sponsor de todas las temporadas, por estas fechas. Se llama Suspendido por Goteras. En quinto lo conocieron este fin de semana. Alfonso Rodríguez lleva mucho tiempo de entrenador. Los viejos lo conocemos de cuando era jugador de la Fontana. Pues este fin de semana quiso recordar sus buenos tiempos, le llegó un balón a sus dominios en el banquillo y antes de que el rival lo pusiese en juego, pues hizo una paralela al vacío. Tarjetica para el Jordi Hurtado aragonés. Y ya como ha comentado Alfonso, reconocimiento más que merecido para Víctor Tejer. El Sala 10, por medio de su presidente y acompañado por su familia y amigos como Arturo y Retamar, pues recibió este reconocimiento. Un jugador y persona respetado por todos por su calidad, humildad y sencillez. Historia, que no histeria, del fútbol sala aragonés. Un ejemplo de que los homenajes se merecen, no se piden ni se buscan. Rajada de los árbitros del Qué bien, entrenador de Burela. qué bien, Sí, sí, perdona, perdón. qué bien merecido lo tiene Víctor Tegel, ¿eh? Como tú no has dicho, Merecidísimo. excelente jugador y mira qué difícil, mejor persona. Y respetado por todos, eso es lo más importante. Y querido. Rajada de los árbitros del entrenador de Burela. Este me deja a mí como monaguillo. La semana pasada les dio estopa por todos los lados. Y aquí empezamos con mi minimización de los árbitros. Fuertecito pasó esta semana desapercibida en Daroca. No la lío, pero sigue marcando estilo con sus camisetas de talla apretada. En el partido de César Augusta, como ya hemos visto, 2 árbitros de nombre de pila, el Adri y el Jordi, pues sin vergüenza ni pudor. Las imágenes están ahí. El Dioni y el Solitario, 2 hermanitas de la caridad, si los metemos en comparación con estos 2. En Castellón seguimos con el femenino. 2 árbitros de muy avanzada edad, Juan y Javi, pues yo creo que en un viaje del inceso, pues igual no les dejaban ni viajar por avanzada edad. Villuendas, ya lo dijo Laporta, al loro, que no estamos tan mal. En Castellón con el tema de árbitros están peor. Y aquí pasamos a... ¿Vosotros recordáis
la serie de dibujos Scooby-Doo, el personaje de Shaggy, el que iba con el perro? Sí. Pues mira, pues hay un árbitro también de apellido de baloncestista ilustre que es como este hombre. Lo conocemos como Shaggy porque se parece a ese protagonista un montón, pero eso es lo de menos. ¿Por qué? Porque es su manera de liarla. Este fin de semana, cabezazos de un contrario a otro sin señalar, empujones que no existen y para él saca una segunda amarilla porque hay un empujón, goles alunados, chulería innecesaria. Todo esto pues, lo añadimos a la historia de la temporada pasada, donde ha falseado algún acta y algún anexo de ciencia ficción. Arcega con patatas, se comen los equipos, no acelga, arcega. Los árbitros del Tauste Ciervana en el minuto 33 aplicaron el protocolo de violencia verbal por insultos del público al banquillo visitante. Nuestro amigo Michel tuvo un tardeo agitado en Einzón. En el partido de juvenil, muchos nervios en el banquillo local, nervios de un espectador agitado, por no decir que iba con alguna cantidad de alcohol un poco que le sobraba, pues, y protocolo de violencia verbal, vamos, un tarde caliente del sábado en Einzón. El acta viene interesante. Al ser partido de categoría nacional, yo creo que habrá una buena receta. En Níjar, en el partido de juvenil, pues no funcionaba la bocina. La cronometradora tuvo que utilizar un silbato. Como decían en mis tiempos jóvenes y picarones, no me toques el pito, que me irrito. Y en el Sala 10 Pirineos, para acabar, en el Río Ebro, el marcador deja de funcionar, pero gracias a Dios, o gracias a la cronometradora, se puede ver en la consola el tiempo que queda y los equipos pueden seguir el tiempo que falta y el tiempo que se lleva acercándose a la mesa a ver el partido. De acuerdo, pues Y ya, darle la enhorabuena a la comunitadora por trabajar y buscar soluciones. Es que el problema en esta vida no es lamentarse de cosas, sino solucionar los problemas que te salgan y de hacerlo con lo evidentemente claro que hizo esta cronometradora, pudiendo que los equipos pudieran estar atentos a lo que estaban, poder saber y disfrutar del tiempo que quedaba. ¿Alguna cosa más? bueno, sí, en base a lo que dices, yo recuerdo una palabra que siempre decía un antiguo tesorero de la antigua Federación de Fútbol Sala: solucionámelo. Claro, así es muy fácil, ¿no? Bueno, Claro. las subvenciones de la DPZ a los clubes de fútbol sala. El Sala 10 masculino, 56.383,58 céntimos, de menos que la temporada anterior, 19.616,42. El Sala femenino, en este caso, 37.989. El Entre Ríos masculino, 56.383,58. El año anterior, 70.558, menos 14.194,42. Y el Entre Ríos femenino, 29.949,32. Vamos a hacer aquí una pausa. ¿Por qué en este caso los dos equipos que figuran en segunda división tienen menos cantidad de subvención? Pues no me he leído bien. Perdón, las bases, pero intervienen muchísimas cosas. Interviene el número de que se tengan en las escuelas, la clasificación anterior. Son muchas causas. Y luego una serie de puntos que se les dan por distintos motivos. O sea es puntuación. 16 jugadores, 3 internacionales, 3 puntos. 16 y tú 1. Pues esa es la diferencia. Se van sumando los puntos y luego se multiplican, tienen unos coeficientes, no es otra. Pero fíjate tú, es una coincidencia que dices tú que se van sumando los coeficientes y se están sumando muchas cosas para la hora de conceder una subvención. Eso significa que depende de muchas cosas que suba o baje la cantidad. Sí, claro, pues, Pero entonces, a ver, ¿qué han hecho el Sala 10 y el Entre Ríos para cobrar la misma cantidad? 56.383,58 el Sala 10 y 56.383,58 el Entre Ríos. ¿Tan similares han sido en su forma de proceder? lo habrán sido, yo, en fin. Pero no es demasiada coincidencia. Sí, Porque el año pasado las diferencias eran
76.000 el Sala 10 y 70.558 el Entre Ríos. Habrá que, ya miraré, ahora cuando salgan en el boletín oficial de Aragón, que saldrán los desgloses, pues entonces te sabré explicar los motivos y los puntos que ha recibido cada equipo por lo mismo, pero así de memoria solamente Y ojo que es navajadas importantes, ¿eh? 20.000 aproximadamente el Sala 10 y 14.000 el Entre Ríos, ¿eh? Ojo que son cantidades a tener en cuenta. Bueno, seguimos con Intersala 37.989 euros, César Augusto, los dos equipos de femenino, 25.000, están en la segunda división femenina, y en segunda división B, Pinseque 23.577,89, quinto 3.000 y Tauste 15.893. Aquí sí que hay diferencias. Claro, como no tenemos cómo ha sido el desglose, pues no podemos enjuiciarlo. Bueno, pues buscaremos la fórmula. Lo desglosaremos si hay que hacerlo y se intentará aclarar el tema, por supuesto que sí. Ponemos punto y final a este programa de hoy. De Sportsala, 2.323 programas nos contemplan. Willy López, muy buenas noches. Buenas noches. Y Alfonso Calvo, lo mismo. Buenas Muy noches. buenas noches a todos ustedes. Emplazamos el próximo martes para seguir hablando del mundo del fútbol sala. Hasta entonces, disfruten con él.